fíjense que a partir de la próxima semana en este espacio vamos a comenzar una serie de mesas para analizar y discutir el tema de la marihuana que ha tomado pues una nueva relevancia. Bueno, no es que no la haya tenido, siempre ha estado sobre la mesa, pero en el Senado vuelven a discutir dicen por ahí, leía en un encabezado de un diario de circulación nacional, una nube de marihuana cubre el Senado en este momento. Y sí, creo que es momento de que empecemos a hablar de esta planta y lo más importante es conocerla. ¿Por qué es importante su despenalización? ¿Por qué es importante que nos sumemos en nuestro país a este mercado, a este negocio que implica el uso de la cannabis en sus distintos usos, en el uso medicinal y también, ¿por qué no?, en el uso lúdico, y dejamos de darle negocio a los delincuentes y de seguir contando muertos en torno a esto? Porque además sabe que el uso de las propiedades de la marihuana en nuestro país eran legales hasta 1920, pero como yo no soy la experta en historia, sino Isabel Revuelta, pues es ella quien va a tocar este tema también aquí, no nada más en el Senado, el día de hoy. Bienvenida al estudio, Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, feliz de regresar y nuevamente para seguir hablando de historia y de un tema que la verdad es fascinante. Cuando tú te metes a estudiar todo este tema de la medicina, de la herbolaria, México tiene una tradición de herbolaria fantástica, pero bueno, vamos a hablar de la famosa cannabis. La cannabis llega con los europeos. En el primer barco de Cristóbal Colón, cuando ya regresa a las Américas, bueno, cuando ya regresa al territorio americano, trae toneladas de materiales que eran indispensables. Entonces, la cannabis es el cáñamo. Acuérdense que una especie o un tipo de cannabis es la que es la marihuana para consumo, ¿no? Es que toda la planta es utilizable. Exacto. Es la flor de la marihuana la que tiene el psicotrópico. Eso es algo que también tendríamos que conocer mejor, ¿no? Se hace la cuerda. La cuerda. ¿No? Y además te voy a decir que desde la antigüedad, o sea, hace miles de años se ha utilizado en cuerdas, en hilo. Era sumamente importante. Imagínate para la navegación. Entonces, también Hernán Cortés, después de 1521 de la conquista, solicita a España que necesita cáñamo. ¿Por qué? Porque todo lo que se tenía que hacer, imagínate, la cuerda estaba hecha de cáñamo, en fin. Y llega finalmente, en 1530, llega un cargamento con Pedro Cuadrado de Alcalá y es cuando llega finalmente la planta, las primeras semillas a la Ciudad de México, 1530. Así va avanzando la historia. Y la convertimos en una de nuestras principales plantas medicinales. Los indígenas lo absorben. Lo absorben junto con el peyote, junto con otros hongos. Pero acordémonos que en el virreinato estaba muy mal visto el tema de la embriaguez. Ese es el tema del alcohol y de las sustancias psicotrópicas. Pero finalmente ya el siglo XIX, que ya convivían, nunca estuvo bien visto, ¿no? El hecho de que se utilizara en exceso o de manera lúdica, pero medicinalmente estaba. Entonces tenemos un tratado médico fantástico en 1853, donde se habla del uso medicinal justamente de la cannabis. Para después, con bombo y platillo, llevarlo como si fuera mexicano a la exposición de 1895 en París, ya en el Porfiriato. Por supuesto que no es mexicana. Guillermo Prieto, me salté ahí, Guillermo Prieto habla en sus viajes, fíjate qué interesante, en un cacique otomí en San Juan del Río, Querétaro, hacían un ritual para ver si los hijos debían de casarse y entonces entraban en una especie de trance con la marihuana. Ándale. Pero bueno, después se vuelve la hierba maldita, se vuelve ni siquiera para uso medicinal, y dices muy bien, en el siglo XX es perseguida, un tanto como se persigue el alcohol en Estados Unidos, se persigue aquí en México. Y curioso, porque fue a partir de que empieza a perseguirla los Estados Unidos que nosotros de copiones ahí vamos, cuando en realidad le dábamos muchos usos importantes en México. Claro, y de hecho la reina Victoria, en plena época victoriana en Inglaterra, 1840, con una infusión mitigaba el dolor menstrual. Entonces, tiene muchos usos medicinales, pero la leyenda negra y obviamente el uso abusivo, lúdico, pues le dan toda esta parte negativa, y México se convierte, al igual que el resto de los países a principios del siglo XX, en persecutorio a la marihuana. Otro día les cuento la raíz de la palabra, porque es también una cosa fantástica. Sí, vamos a seguir hablando de este tema, sin duda. Muchísimas gracias, Isabel. Al contrario. Y nosotros nos vamos a un corte comercial. Regreso con ustedes porque todavía tenemos más. Es de mañana.